Gestión de la tecnología y la innovación. Jorge Robledo Velázquez. Cuarta parte. La innovación. Introducción. La ciencia y la tecnología adquieren poca legitimidad social si se agotan en ellas mismas. Su sentido se realiza plenamente cuando son instrumentos de logro de objetivos que las trascienden. De aquí surge la importancia de la innovación en el marco de la gestión tecnológica. En lo fundamental, la gestión tecnológica hace de la ciencia y la tecnología instrumentos de innovación, valga decir, de generación y transformación del conocimiento en riqueza, bienestar y desarrollo. En este capítulo se abordará la innovación desde sus elementos conceptuales básicos, ligándola con el desarrollo económico, por una parte, y con la organización productiva, por otra, para terminar exponiendo la concepción sistémica de la innovación, eje de los planteamientos teóricos contemporáneos en este tema. Innovación y desarrollo económico. La palabra innovación tiene acepciones comunes como término del lenguaje corriente, las cuales se pueden consultar en los diccionarios de la lengua española. Transcribimos aquí, como ejemplo, las definiciones del diccionario de la Real Academia. Innovación. Del latín novato, nis. 1. F. Acción y efecto de innovar. Punto 2. F. Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado. Real Academia Española. Innovar. Del latín nobre. 1. Tiar. Mudar o alterar algo, introduciendo novedades. Real Academia Española. Sin embargo, el término tiene también un significado especializado en el contexto de las ciencias económicas y administrativas. Dicho significado, obviamente, introduce una clara diferenciación con aquellos significados que le otorga el lenguaje común. Esto, muchas veces, se presta a confusiones y malentendidos, cuando los interlocutores emplean el término sin precisar, por desconocimiento u omisión, el contexto en el que están utilizando el término. Quizás fue Schumpeter, 1883 a 1950, quien le dio al término innovación su relevancia como concepto especializado en el contexto de la economía. En contraste con sus colegas, quienes privilegiaban la reflexión en torno a los estados de equilibrio del fenómeno económico y a los problemas relacionados con el comercio y el empleo, Schumpeter veía la economía como un proceso en continuo cambio y orientaba su trabajo a la comprensión de los estados dinámicos de la misma. Para él, el cambio tecnológico y la innovación se encontraban en el centro de los procesos de transformación económica, como una suerte de destrucción creadora responsable de la permanente reconfiguración de los mercados y la producción. En su trabajo sobre la dinámica del capitalismo, Schumpeter 1939 introdujo una nueva interpretación de los ciclos económicos de Kondratiev, poniendo en el centro de los mismos un conjunto de innovaciones tecnológicas que explicaban en cada ciclo la dinámica expansiva de la economía. Así, Schumpeter pone la innovación como el principal motor del desarrollo capitalista y la más importante fuente de ganancias empresariales. Freeman y Soete, 1997, página 18. Las características más importantes de tales ciclos son definidas por Freeman y Soete como aparece en la tabla 2, haciendo una reinterpretación y complementación de las propuestas de Schumpeter. Estamos, pues, ante un fenómeno que es central en el desarrollo capitalista. Por ello, no es de extrañar que la innovación haya atraído tanto el interés de los investigadores y analistas durante las últimas décadas del siglo XX. Sin embargo, esto no siempre fue así, y el cambio tecnológico y la innovación estuvieron durante mucho tiempo relegados a ser factores secundarios en el análisis económico, como argumentan Freeman y Soete. La tendencia actual es a reconocer, siguiendo a Schumpeter, el papel central del cambio tecnológico y la innovación como factores explicativos fundamentales de la dinámica de la economía capitalista y, como tales, a otorgarles un espacio privilegiado en las políticas públicas y en la estrategia empresarial. De la invención a la innovación. Para entender el significado de la innovación como categoría conceptual especializada, es necesario distinguirla de la invención. Esta última, la invención, es un hecho tecnológico asociado a la creación de nuevos productos y procesos susceptibles de aplicación industrial. Sin embargo, ello no quiere decir que todas las invenciones sean aplicadas y explotadas industrialmente de manera exitosa. De hecho, lo más frecuente es lo opuesto: invenciones que se quedan a nivel de creaciones tecnológicas sin relevancia para la producción y el mercado. La innovación,
en cambio, es un hecho social. Aparece cuando la invención trasciende la dimensión puramente tecnológica y tiene impactos en la producción y el mercado. Es decir, la innovación está asociada a las dinámicas económicas y sociales responsables por la producción, transformación del conocimiento científico y tecnológico en riqueza económica, bienestar social y desarrollo humano. Sin embargo, la innovación exitosa tampoco sería suficientemente significativa en términos sociales si no hubiera un mecanismo adicional que garantizara altos niveles de impacto. Tal mecanismo es la difusión que, como fenómeno y concepto económico, se refiere a la adopción de la innovación que hacen de la misma los agentes económicos y sociales, luego de su primera introducción por el innovador líder. Desde nuestro punto de vista, el interés se centra en el fenómeno integral de generación y aplicación creativa de conocimiento científico y tecnológico, producción de invenciones, introducción de innovaciones y difusión de las mismas en la sociedad. Para lo cual adoptaremos una perspectiva sistémica y construiremos un marco conceptual y propositivo para el abordaje de los problemas de la política y la gestión. La innovación empresarial. Si bien es cierto que la innovación desborda el marco empresarial y se desarrolla en un contexto social amplio que involucra una gran diversidad de instituciones, nos interesa aquí particularmente examinar el ámbito empresarial de la innovación, bajo la consideración de la importancia que la empresa tiene en este fenómeno. En efecto, sin dejar de reconocer el carácter sistémico de la innovación, sobre lo cual haremos consideraciones más amplias después, también es necesario reconocer el papel crucial que para el éxito de la innovación tienen las empresas. En tanto que organizaciones a través de las cuales la mayoría de las innovaciones emergen asociadas a los productos, bienes y servicios que comercializan y a los procesos que utilizan en su producción y comercialización. Congruentemente con la importancia de la empresa para la innovación, y viceversa, de la innovación para el desarrollo empresarial, el proceso de innovación empresarial se ha venido perfeccionando en su gestión y volviendo más efectivo y eficiente en sus resultados. Uno de los avances más significativos que se han dado en esta dirección lo constituye el surgimiento de la primera ID profesional en la industria, lo cual ha posibilitado que las empresas se involucren de lleno en el proceso de generación y aplicación creativa del conocimiento científico y tecnológico, buscando explorar, destrabar y explotar las posibilidades de innovación asociadas a los hallazgos obtenidos o a las oportunidades de mercado detectadas. Esto ha sido así hasta el punto en que un reconocido científico afirmó que the greatest invention of the 19th century was the method of invention itself, citado por Freeman, 1995, página 9. Haciendo alusión a la maquinaria organizacional y a la batería de talentos puestas en marcha en algunas empresas, para producir invenciones y explotarlas de manera sistemática y eficiente. No es extraño, entonces, que el tiempo entre invención e innovación se haya acortado tan significativamente en los últimos tiempos, como lo ilustra la tabla 3. Sin embargo, no todas las empresas se sitúan y responden de igual manera frente al reto de la innovación. En ello influyen varios factores, entre los que destacan las características mismas de la empresa y las de su sector de actuación. Para empezar, ya el mismo Schumpeter, en sus primeros escritos, Mark y III, había puesto de relieve las particularidades del perfil del empresario innovador que diferenciaban a aquellos empresarios responsables del éxito innovador, a quienes denominó entrepreneurs, de otros empresarios orientados exclusivamente a producir y comercializar de manera tradicional bienes y servicios tradicionales. Obviamente, el mismo Schumpeter aclaraba, no se trata de ser un emprendedor permanentemente, sino. Así se refieren algunos autores a las proposiciones iniciales de Schumpeter en esta materia, conocidas también como hipótesis schumpeterianas, para diferenciarlas de las proposiciones que aparecen en otros escritos posteriores o hipótesis schumpeterianas que es un estado que se adquiere y que se pierde dependiendo de la estrategia empresarial. Y los empresarios de carne y hueso pueden pasar sucesivamente por estados en que se comportan de la manera tradicional o actúan como emprendedores. En sus escritos tardíos, Schumpeter, Mark II, pone en duda sus primeras hipótesis, argumentando que, más que a rasgos de personalidad, el éxito innovador obedece a la puesta en juego de un conjunto de recursos y capacidades empresariales a las cuales solo las grandes empresas pueden acceder. Así, el protagonismo innovador es trasladado por Schumpeter del entrepreneur como persona, a la gran empresa como organización,
introduciendo una discusión que todavía hoy es relevante respecto a las fortalezas y debilidades de las pequeñas y las grandes empresas frente a la innovación. Complementariamente a la pregunta sobre quién innova, sujeto, emerge la pregunta sobre qué se innova, objeto. Al respecto, Schumpeter introduce una taxonomía que ofrece una primera respuesta en esta perspectiva, proponiendo los siguientes tipos de innovación. Innovación de producto. Innovación de proceso. Innovación de mercados. Innovación de fuentes de materias primas o componentes. Innovación de estructura industrial. Esta clasificación podría, seguramente, complementarse con otros tipos de innovación que se consideran relevantes en la actualidad. Entre los más mencionados en la literatura figuran, por ejemplo, la innovación institucional o social, semejante al último tipo de innovación sugerido por Schumpeter, pero sin restringirse al sector industrial, y la innovación organizacional, dejada inexplicablemente de lado por Schumpeter. Quizás porque inicialmente su apreciación de la importancia de los recursos, capacidades y estructuras organizacionales respecto a la innovación era secundaria frente al protagonismo del entrepreneur. Para las encuestas nacionales de innovación y la construcción de indicadores internacionalmente comparables, temas que se abordarán con algún detalle en una sección posterior del presente capítulo, el Manual de Oslo, en su tercera edición, OSD y Eurostat, 2005, propone la siguiente definición de innovación. Basada en los 4 tipos de innovación más relevantes para el estudio de las dinámicas de la empresa y el mercado. An innovation is the implementation of a new or significantly improved product, good or service, or process, a new marketing method, or a new organizational method in business practices. Workplace Organization or External Relations, OSD y Eurostat, 2005, párrafo 146. Este manual propone las siguientes definiciones para cada uno de los tipos de innovación que considera. Los criterios para definir cuando una innovación es de producto, proceso, mercadotecnia u organización se presentan detalladamente en el capítulo 3 del Manual de Oslo, tercera edición. En esta sección nos concentraremos en los productos y procesos, objetos de la innovación tecnológica, y la organización, como elementos típicos del contexto empresarial. La innovación tecnológica. La definición de innovación tecnológica más ampliamente aceptada a nivel internacional es la propuesta por el Manual de Oslo para efectos de diseñar e interpretar las encuestas de innovación tecnológica. Aquí haremos referencia a la segunda edición del Manual de Oslo, OSD, 1996, según la cual, notar que el Manual de Oslo se refiere a innovaciones tecnológicas de productos y procesos, recalcando el objeto de la innovación tecnológica como los productos y los procesos. Por productos se entiende tanto los bienes, productos tangibles, como los servicios, productos intangibles, siguiendo la tendencia general de los sistemas de cuentas nacionales. Por procesos se hace referencia a los procesos productivos, es decir, aquellos procesos que se ponen en marcha para fabricar bienes y prestar servicios, incluyendo los procesos auxiliares o secundarios de apoyo, de tipo administrativo, por ejemplo la gestión financiera, o de tipo técnico, por ejemplo la gestión de la calidad o del mantenimiento. Por otra parte, el calificativo de tecnológica se enfatiza en tanto que este tipo de innovación tiene que ver con las especificaciones tecnológicas de los productos y procesos, es decir, aquellas características relacionadas con su desempeño y aplicación, dejando de lado las características meramente estéticas de los mismos o aquellas asociadas al gusto subjetivo del consumidor. Es también relevante el hecho de que la innovación tecnológica aparece no solo asociada a productos o procesos nuevos, sino también mejorados significativamente. Es decir, una mejora significativa también tiene el rango de novedad. En este punto surge la dificultad práctica de determinar cuándo una mejora es suficientemente significativa o no. Una posible respuesta es asociar el calificativo de significativo al requerimiento de altura o nivel inventivo exigido a las invenciones para acceder a la posibilidad de patentamiento. Un criterio complementario podría ser que el esfuerzo intelectual y material de la mejora sea de suficiente envergadura para dar lugar a un proyecto con asignación de actividades, recursos y tiempos definidos y que puedan ser diferenciados de aquellos asignados a las actividades rutinarias de la organización. Esta aproximación tiene la ventaja de introducir criterios de demarcación que distinguen la innovación tecnológica de la simple mejora continua, la cual debe ser un componente constitutivo universal de las prácticas productivas y de gestión de las empresas modernas.
En cuanto al calificativo de nuevo aplicado al producto o proceso, explícitamente lo define el Manual de Oslo con referencia a la empresa que innova. Es decir, un producto o proceso es nuevo si lo es para la empresa, aunque no lo sea a nivel mundial o ni siquiera a nivel nacional, regional o sectorial. Obviamente, es importante conocer el nivel de novedad de la innovación en relación con estos referentes, pero el punto de partida básico es la empresa que innova. Esta es una importante precisión que es coherente con el carácter localizado, específico y acumulativo de la tecnología, y que reconoce que el esfuerzo tecnológico propio es imprescindible para el éxito del desafío innovador. Finalmente, la característica esencial de la innovación tecnológica y que la distingue de la invención es expresada por el Manual de Oslo en términos de implementación, su introducción al mercado, en el caso de los productos, o su uso en la organización productiva, en el caso de los procesos. Mientras esto no haya sucedido, estamos ante un hecho que quizás pueda tener interés desde ciertas perspectivas y encerrar un alto potencial de desarrollo, pero que indudablemente no ha llegado a la madurez de su expresión como hecho económico. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.